Buenas tardes, en el siguiente video voy a realizar tres ejemplos utilizando diagramas de cuerpo libre y leyes de Newton para indicar las fuerzas que actúan en un cuerpo en movimiento. Realizaré tres ejemplos cuando un cuerpo se mueve horizontalmente, cuando un cuerpo se mueve verticalmente y cuando un cuerpo está unido a otro mediante una polea, ¿sí? Es decir, cuerpos enlazados. Para el primer ejemplo voy a realizar un ejercicio en donde una persona está jalando o está arrastrando una caja sobre el suelo mediante una cuerda, ¿sí? Y quiero saber cuánto vale el coeficiente de rozamiento cuando esa caja va con un valor de aceleración y cuando la caja se mueve con velocidad constante. Realizaré esos dos cálculos, ¿sí? Los datos del ejercicio van a ser, ¿sí? Una caja que tiene de masa 5 kilogramos, ¿sí? La tensión que usa la persona es de 10 newton. Y quiero saber cuánto vale el coeficiente de rozamiento cuando la aceleración es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado y cuando la velocidad es constante. Para ello, primero voy a realizar el diagrama de cuerpo libre de esa caja, ¿sí? ¿Cómo realizo el diagrama de cuerpo libre? Voy a dibujar a la caja y con la persona que está arrastrando o está jalando la caja, ¿sí? Aquí tengo que identificar las fuerzas que actúan en forma horizontal y en forma vertical. Recuerden, cuando un cuerpo se mueve horizontalmente, significa que se mueve en el eje X. Cuando un cuerpo se mueve verticalmente, significa que se mueve en el eje Y. Entonces yo ubico las fuerzas sobre esta caja. ¿Cuál va a ser la primera fuerza? La tensión, ¿sí? Le escribo con la letra T mayúscula. ¿Por qué tensión? Porque está utilizando una cuerda o un cable para jalar esa caja. La otra fuerza que aparece en forma horizontal es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué aparece el rozamiento? Porque existe un contacto entre la superficie que se está moviendo la caja, ¿sí? Y la caja. Por ejemplo, estoy arrastrando sobre el suelo, ¿sí? La fuerza de rozamiento la escribo de esta manera, indicando la dirección. Recuerden, la fuerza de rozamiento siempre va en otra dirección, porque se opone al movimiento. Lo escribo con la letra F mayúscula y R minúscula para indicar fuerza de rozamiento. Estas son las dos fuerzas que actúan horizontalmente. Verticalmente, ¿qué fuerzas participan? La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Recuerden, para calcular el peso de cualquier objeto, yo siempre multiplico la masa por la gravedad. Como el señor o la persona está jalando la caja hacia allá, ¿sí? Yo indico la dirección del movimiento. Es decir, el movimiento va en este sentido, ¿sí? La caja se mueve en este sentido, hacia allá, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para identificar el signo de las fuerzas al momento de realizar los cálculos. Ahora sí procedo a resolver el ejercicio. Voy a borrar estos datos, ¿sí? Y voy a copiar en el lado de acá el diagrama de cuerpo libre que hice hace un momento. Simplemente voy a dibujar la caja y las fuerzas que actúan, la tensión, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Recuerden que la dirección del movimiento es esta, es decir, hacia allá se mueve la caja. Para esto voy a calcular las fuerzas en X. Coloco el símbolo sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración.
Aquí utilizo la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la caja adquirió un valor de aceleración. ¿Sí? Comenzó a acelerar la caja al momento que la persona está jalando esa caja. ¿Qué fuerzas están en X? La tensión positiva menos la fuerza de rozamiento negativa. ¿Por qué menos? Porque se opone al movimiento. Siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Sí? Es una fuerza con signo negativo. Esto es igual a masa por aceleración. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? ¿Cómo yo calculo esta fuerza? Multiplico el coeficiente de rozamiento por la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Perdón. Esto es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Sí? De esta manera yo calculo la fuerza de rozamiento, multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Sí? Corrijo ese error. Ahora sí, de esta manera yo no puedo calcular directamente. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale la fuerza normal. Debo calcular este valor. ¿Sí? Para esto me ayuda las fuerzas en Y. Escribo el signo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la caja no se está moviendo verticalmente. La caja se encuentra en reposo verticalmente. Por lo tanto, utilizo la primera ley de Newton. ¿Qué fuerzas tengo verticalmente? La fuerza normal menos el peso. Y esto es igual a 0. Ahora sí ya puedo calcular cuánto vale la fuerza normal. El peso cambia de lado, por lo tanto la fuerza normal me da como resultado que es el mismo valor del peso. ¿A qué da igual el peso? A la masa de la caja por la gravedad. Voy a calcular fuerza normal igual a la masa por la gravedad. Recuerden que el peso de un objeto siempre es la masa por la gravedad. Calculo ese valor. La masa de la caja me decía que era 5 kilogramos. Multiplico 5 por 9,8. 9,8 es el valor de la gravedad. Ese valor no va a cambiar. Al momento que yo multiplico 5 por 9,8, ese resultado es 49. ¿Qué significa? Que la fuerza normal es igual a 49 newton. Ahora sí ya puedo calcular el coeficiente de rozamiento, porque ya sé cuánto vale la tensión, ya sé cuánto vale la fuerza normal y ya sé cuánto vale la aceleración. ¿Sí? Voy a despejar el coeficiente de rozamiento. Siempre que yo cambio de lado, un término cambia de signo. Es decir, tensión, el término de masa por aceleración es positivo, cambio de lado negativo, menos masa por aceleración. Esto es igual, este término es negativo, cambio a positivo. Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahora, ¿cómo calculo el coeficiente de rozamiento? Voy a dividir. El término fuerza normal está multiplicando, paso a dividir. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Coeficiente de rozamiento igual tensión menos la masa por la aceleración. Este término me queda de la misma manera, ¿sí? Copio exactamente de la misma manera y divido para la fuerza normal. Por lo tanto, voy a reemplazar los valores. La tensión me decía que era de 10 newton, menos la masa que era de 5 por 0,5. 0,5 era el valor de la aceleración de mi dato inicial. Divido para la fuerza normal que vale 49.
al realizar este cálculo, ¿sí? Yo multiplico 5 por 0.5, que es 2.5. Luego yo resto 10 menos 2.5 y eso me da como resultado 7.5. Y finalmente divido 7.5. Voy a dividir 7,5 dividido para 49, lo que me da como resultado 0.15. ¿Qué significa? Que el coeficiente de rozamiento para este ejercicio ha sido 0,15. ¿Sí? ¿Cómo realicé el cálculo? ¿Sí? Multipliqué 5 por 0.5, ¿sí? Que es 2.5. Luego yo resté 10 menos 2.5, me da como resultado 7.5. Y eso divido para 49. Por lo tanto, me da como resultado 0.15. ¿Sí? Recuerden, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿sí? Porque es una constante de cada superficie o de cada material rugoso. He resuelto la primera parte. Vamos ahora a calcular cuánto vale el coeficiente de rozamiento cuando la caja es jalada con la misma velocidad, ¿sí? La caja se mueve con la misma velocidad. Para esto, ¿qué voy a usar? La fuerza normal va a ser exactamente la misma, ¿sí? Porque la caja no se ha movido verticalmente. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser la misma para este caso. Simplemente voy a realizar el cálculo. Para la segunda parte, como la caja se está moviendo con velocidad constante, ¿qué significa esto? Que el cuerpo está en su estado de inercia. Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a 0. Recuerden siempre, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante o se encuentra en reposo, actúa la primera ley de Newton, ¿sí? Por lo tanto, voy a colocar en este caso tensión menos fuerza de rozamiento, y esto es igual a 0, ¿sí? De tal manera que en este caso el término que es negativo cambio a positivo y me queda de la siguiente forma. Tensión es igual a la fuerza de rozamiento. ¿A qué era igual la fuerza de rozamiento? Al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahora sí voy a calcular el coeficiente de rozamiento utilizando esta ecuación, ¿sí? La fuerza normal era la misma, es decir, 49 newton. El término que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Coeficiente de rozamiento es igual a la tensión dividido para la fuerza normal. ¿Esto a qué es igual? La tensión era de 10 newton. 10 newton dividido para 49 newton. Anulo newton y al momento de realizar esta división me da como resultado 0.20. ¿Qué significa esto? Que cuando la caja se mueve a la misma velocidad existe más rozamiento, ¿sí? El coeficiente de rozamiento es mayor. ¿Por qué? Porque la caja se mueve con la misma velocidad. De esta manera he calculado este ejercicio, utilizando diagramas de cuerpo libre y las leyes de Newton. Recuerden siempre, cuando un cuerpo se mueve aceleradamente, segunda ley de Newton. Cuando un cuerpo se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante, primera ley de Newton, ley de la inercia. De esta manera he resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos a resolver
un ejercicio cuando un cuerpo se mueve verticalmente. En el siguiente ejemplo vamos a realizar o vamos a calcular el valor de la fuerza normal cuando yo alzo un balde desde el suelo, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, ¿sí? La fuerza que yo utilizo para alzar ese balde va a ser 15 newton. El balde tiene una masa de 7 kilogramos, un balde con agua, ¿sí? O un garrafón con agua, ¿sí? Y quiero saber cuánto vale la fuerza normal. Para esto, primerito dibujo el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Como yo tengo el balde sobre el suelo, un balde con agua sobre el suelo, ¿sí? Como el balde se encuentra inicialmente sobre el suelo, actúa, ¿sí?, la fuerza normal. Existe una superficie de contacto. Por lo tanto, ¿cómo realizo el diagrama de cuerpo libre? Fuerza hacia arriba, que es la fuerza que yo utilizo para alzar el balde, ¿sí? La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que este balde se mueve en la siguiente dirección. Es decir, se mueve de abajo hacia arriba. Para esto voy a realizar entonces el cálculo solo en Y. ¿Por qué en Y? Porque estoy alzando el balde. Aquí no actúa ninguna fuerza de rozamiento y ni tampoco actúa, ¿sí?, una fuerza adicional. Porque solo estoy alzando el balde, por lo tanto no existen fuerzas en X. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Vuelvo a copiar el diagrama de cuerpo libre para guiarme, ¿sí? Aquí era la fuerza con la que yo alzo, la fuerza que yo utilizo para alzar. La fuerza normal y el peso. Estas son las tres fuerzas, ¿sí?, que están en el balde. ¿Cómo realizo el cálculo? Sumatoria de fuerzas en Y. En este caso en Y, ¿por qué? Porque el balde se está moviendo verticalmente. ¿A qué es igual esto? A 0, ¿sí? ¿Por qué se cumple la primera ley de Newton? Porque yo solamente alcé el balde y el balde llegó al reposo, llegó a su estado de inercia. No se sigue moviendo el balde. Por esa razón, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Porque el balde, una vez que yo lo alzo, el balde se queda quieto. El balde no se sigue moviendo, ¿sí? Ahora sí, identifico las fuerzas. La fuerza que yo utilizo para alzar el balde, fuerza positiva, más la fuerza normal y menos el peso hacia abajo. Esto es igual a 0. Ahora bien, ¿cómo calculo la fuerza normal? ¿Sí? Fuerza normal va a ser igual ¿a qué? El término que es negativo, cambio de lado positivo, por lo tanto, peso positivo. La fuerza que era positiva, cambio de lado negativa. Peso menos fuerza. Fuerza normal es igual, ¿sí? El balde tenía una masa de 7 kilogramos, ¿sí? Es decir, 7 por 9.8 menos la fuerza que yo inicialmente utilicé para alzar el balde, ¿sí?, que era de 15 newton, ¿sí? Entonces, yo multiplico esto. Al multiplicar 7 por 9.8 me da como resultado
68,6. Y esto menos 15. Por lo tanto, la fuerza normal ha sido 53,6 Newton. De esta manera he resuelto mi segundo ejemplo. ¿Sí? Y he resuelto mi ejercicio, cuando un cuerpo se mueve verticalmente. Finalmente, vamos a realizar un ejemplo cuando tengo cuerpos enlazados. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, o voy a resolver el siguiente ejemplo cuando tengo dos cuerpos de masa diferente. Para el siguiente ejemplo, ¿sí? Tengo sobre una mesa dos cuerpos que están unidos mediante una polea. ¿Sí? Este cuerpo pesa 10 kilogramos y este cuerpo pesa 5 kilogramos. ¿Sí? Como este cuerpo tiene mayor masa, ¿qué significa? Que este cuerpo le va a jalar al que se encuentra sobre la mesa. Para esto, primerito debo indicar la dirección del movimiento. ¿Cómo se va a mover en este caso? Va a seguir esta dirección. La flecha hacia acá y la flecha hacia acá. ¿Sí? El movimiento se da en esta dirección. Cuando yo tengo dos cuerpos unidos, tengo que realizar dos diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas. ¿Sí? Aquí pusimos como 5 kilogramos y esta como 10 kilogramos. ¿Sí? Entonces voy a realizar el diagrama de cuerpo libre en cada una de las masas. ¿Sí? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre más grande para que se entienda mejor. Ahora sí voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre en cada una de las masas. En la masa que está sobre la mesa o el cuerpo que se encuentra sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué fuerzas están presentes en este caso? La tensión, ¿sí? Una fuerza va a ser la tensión que viene dado por este cable, ¿sí? Coloco la flecha hacia allá, ¿por qué? Recuerden que el movimiento tenía esta dirección. El cuerpo tenía esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, la tensión, porque está siendo movido el cuerpo mediante un cable, ¿sí? La fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, ¿sí? Estas son las fuerzas que se encuentran en forma horizontal, en forma vertical. La fuerza normal y el peso. ¿Sí? He dibujado el diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo, para el primer objeto que se encuentra sobre la mesa. ¿Sí? Voy a dibujar ahora el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo que se encuentra unido a la polea, unido al cable. ¿Sí? En este caso, ¿qué fuerza va a actuar? La tensión y el peso. ¿Sí? Entonces, para realizar este ejercicio, ¿sí? Debo realizar diagramas de cuerpo libre en cada uno de los objetos. ¿En qué me debo fijar en este ejercicio o en este tipo de ejercicios? ¿Cuál es la dirección del movimiento? ¿Qué significa esto? ¿Qué fuerza es negativa y qué fuerza es positiva? Para el primer caso, por ejemplo, la tensión es positiva y la fuerza de rozamiento es
negativa, porque el cuerpo sigue esta dirección. Para el caso del cuerpo de acá, en este caso, por ejemplo, el peso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está bajando. Como sigue la misma dirección que el movimiento, el peso es positivo. En cambio, la tensión es negativa. Recuerden siempre, toda fuerza que se opone al movimiento o que va en diferente dirección del movimiento es negativa. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, ¿sí? Quiero calcular o voy a calcular cuánto vale la tensión y cuánto vale la aceleración. ¿Sí? Para esto voy a utilizar las leyes de Newton. Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre por separado. Para el primer cuerpo, ¿sí? Aquí está dibujado el diagrama de cuerpo libre para el primer objeto, ¿sí? La fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión hacia acá y la fuerza de rozamiento hacia el otro lado. Sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Segunda ley de Newton, ¿por qué? Porque el cuerpo se está moviendo sobre la mesa debido al cuerpo que le está jalando, ¿sí? Fuerzas igual, tensión menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Para este ejercicio yo no puedo saber cuánto vale la tensión. ¿Por qué? Tengo dos incógnitas. ¿Sí? En el ejercicio de este tipo vamos a suponer que este coeficiente vale 0,5. ¿Sí? Que el contacto que existe entre la superficie y el objeto es 0,5. Entonces, yo tengo que dejar expresada la tensión en una ecuación. ¿Qué significa esto? Que la tensión va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal más la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza normal? Voy a calcularla en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el objeto no se mueve verticalmente. Por lo tanto, la fuerza normal es igual menos el peso es igual a 0. De tal manera que la fuerza normal es igual al peso. ¿Sí? Recuerden que este objeto tenía una masa de 5 kilogramos. Voy a multiplicar el peso, que es igual a masa por gravedad. En este caso, fuerza normal va a ser igual a ¿qué? A 5 por 9,8. 5 que es la masa de este objeto, 9,8 que es el valor de la gravedad. No estoy utilizando unidades porque estamos manejando en las mismas unidades del sistema internacional. ¿Sí? Fuerza normal es igual, al momento que yo multiplico 9,8 por 5, me da como resultado 49 newton. ¿Sí? Ahora sí, voy a indicar la tensión. ¿A qué va a ser igual la tensión? Tensión es igual. Este coeficiente dijimos que valía 0,5. 0,5 por 49 más la masa que era 5 por aceleración. Yo multiplico 0,5 por 49
y me da como resultado 24.5. La tensión va a ser igual a 24,5 más 5 por aceleración, ¿sí? Tengo una primera ecuación. Por favor, tomar muy en cuenta esta ecuación, ¿sí? Para resolver el ejercicio, yo tengo que realizar el diagrama de cuerpo libre para el objeto que se encontraba verticalmente. Por lo tanto, esta ecuación yo la voy a anotar en una partecita, le voy a remarcar para acordarme esta ecuación, ¿sí? Ahora voy a dibujar entonces el diagrama de cuerpo libre del objeto que se encontraba colgando. En el objeto que se encontraba colgando solo existían dos fuerzas, la tensión y el peso, ¿sí? Como el objeto seguía esta dirección significa que la tensión es negativa y el peso es positivo, porque sigue el peso en la misma dirección que el movimiento. En este caso voy a resolver de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Qué fuerzas tengo en Y? El peso positivo, por lo tanto pongo el peso menos la tensión. ¿Recuerden por qué? Porque la tensión está en dirección contraria al movimiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿A qué era igual el peso? ¿Sí? A la masa por la gravedad. Menos la tensión, esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer ahora yo? Un ordenamiento de términos. ¿Qué significa esto? Menos tensión es igual a masa por aceleración. Este término es positivo, cambia a negativo. Menos masa por gravedad. Menos tensión es igual. La masa de este cuerpo era 10, por lo tanto va a ser igual a 10A. Menos el peso del cuerpo, ¿sí? En este caso el peso de este objeto va a ser igual a ¿qué? A 10 por 9,8. Por lo tanto, esto es igual a 10A menos, si yo multiplico 10 por 9,8 me da como resultado 98. ¿Sí? Tengo la segunda ecuación. Tengo mi segunda ecuación. Ahora sí puedo combinar las ecuaciones, ¿sí? Para esto voy a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos variables, ¿sí? Resuelvo con el sistema matemático más sencillo. ¿Recuerdan la primera ecuación cuál era? Tensión es igual a 24,5 más 5A. Esta era la primera ecuación que yo calculé con el objeto que se encontraba sobre la mesa. Ahora sumo esta ecuación. Menos T es igual a 10. Voy a colocarlo, ¿sí? Con los mismos sobre el mismo valor. Menos 98 más 10A. Sí, solo cambié de lado estos términos para poder sumar términos semejantes, ¿sí? Ahora sí realizo este cálculo o esta suma, la tensión se anula y ¿qué me queda? 10 más 15 me da como resultado, primero sumo,
o resto 24.5 menos 98. Y eso me da como resultado menos 73,5. 5 más 10 es 15A. 15A. Aceleración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo calculo la aceleración? Este término que es negativo, cambio de lado positivo. 73,5 es igual a 15A. ¿Sí? De tal manera que la aceleración va a ser igual a ¿qué? Este término está multiplicando, paso a dividir. 73,5 dividido para 15. Como estoy manejando las mismas unidades, ¿sí? Estoy manejando unidades del sistema internacional, no debo realizar ninguna transformación, solo divido directamente. Cuando yo realizo esta división, me da como resultado 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la aceleración ha sido 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué me falta calcular? La tensión. ¿Cómo calculo la tensión? Ya sé cuánto vale este valor. Puedo reemplazar en la primera ecuación o en la segunda ecuación. ¿Cuál ecuación me resulta más fácil? La que ustedes prefieran. ¿Sí? Voy a utilizar la primera ecuación. Tensión es igual a 24,5 más 5 por 4,9, que era el valor de la aceleración. ¿Qué significa esto? 24,5 más 5 por 4,9, eso me da como resultado 24,5. Al sumar 24,5, esto es igual a 49 newton. De esta manera yo he resuelto el ejercicio cuando tengo cuerpos enlazados. ¿Sí? La tensión es 49 newton y la aceleración es 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. En estos ejercicios, cuando yo tengo cuerpos enlazados, debo realizar el diagrama de cuerpo libre a cada uno de los objetos y luego ir combinando ecuaciones. ¿Sí? He resuelto mi ejercicio cuando yo tengo cuerpos enlazados. Entonces, recuerden, siempre una fuerza que se opone al movimiento tiene signo negativo. ¿Sí? Siempre que un cuerpo se encuentre en reposo o a velocidad constante, primera ley de Newton, ley de la inercia. Cuando un cuerpo se mueve con diferente velocidad, segunda ley de Newton, porque el cuerpo se mueve aceleradamente. Y si, por ejemplo, les pidiera que calcule velocidad final o distancia, ¿sí? Van a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí? De esta manera hemos terminado estos ejercicios. Muchas gracias, espero que quede claro los ejemplos para que puedan realizar la tarea sin ningún inconveniente. Muchas gracias.